Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe Podcast, donde vamos a hablar el día de hoy de intraemprendimiento. Eh, y acá les traje un invitado súper especial que realmente cuando conocí esa historia, pues dije, wow, realmente uno no se imagina lo que hay detrás y ese es Camilo. Camilo lidera Boomerang y pues ha estado mucho tiempo en el mundo corporativo, entonces conoce los dos mundos, entonces creo que va a ser un súper invitado para que nos cuente. ¿Qué más, Cami? ¿Cómo vas? Excelente, Santi. Gracias por la invitación. No, Cami, un gusto, un gusto. Realmente lo que te decía cuando nosotros estuvimos allá conociendo lo que ustedes hacen, yo quedé sorprendido de toda la historia que nos contaste. Yo quería como primero que le cuentes a todo el mundo quién es Camilo, ya después qué hace y empezamos a hacer doble clic sobre la historia de cómo, qué astros se tienen que alinear para que esto realmente pueda funcionar. Gracias, Santi. Bueno, yo soy Camilo, curioso, creativo. Me encanta crear y desarrollar nuevas realidades. Eso me apasiona. Una persona pues muy familiar y como dices tú, llevo ya 20 años en el mundo laboral, pues, más o menos unos 17, 18 en corporación, en este caso en Sura. Y hace 5 años nos aventuramos a fundar a Moveran en una alianza con desde Celsia, Sura y Bancolombia, tres grandes corporaciones para favorecer la movilidad eléctrica y el acceso a movilidad como servicio. Y aquí estamos hablando 5 años después, ya hace un año estoy liderando la compañía y me siento privilegiado porque su propósito me conecta muchísimo. Yo quisiera dejarle a mis hijos, tengo dos, eh, un mejor aire, unas ciudades con un mejor aire para respirar. Eh, El propósito de Moveran es transformar la forma como se mueve el mundo. eh, y, y no hay nada más cotidiano que la movilidad, entendida como libertad de movimiento. Entonces, sí, esto nos apasiona, la movilidad y todo lo que hay detrás de ella. Y tú al principio decías, pues, que como decía un jefe de nosotros, nadie sabe lo que hay detrás de un jugo de mandarina en una finca. Entonces, intraemprender tiene sus bemoles y sus desafíos. Entonces, qué bonita oportunidad para compartir contigo y la audiencia. No, mira, 5 años, 5 años después de remar en Arequipe, ahí sí. Y a mí me parece increíble, es primero porque quiero que le cuentes a la gente lo que hace. A mí yo cuando veo un carro de Mueran me emociono y digo, ¿qué nota eso? Que ya entiendo cómo es detrás. Em, si no tuviera carro, usaría completamente Mueran. O sea, me parece el, una solución tan práctica, pero tan práctica por todo sentido. Pero ahí, Cami, la primera pregunta que ahora lo mencionaba, sí es una de las cosas que yo me llevé cuando estuvimos en la visita, es que los que arrancan no son los que terminan. Entonces, empecemos por cómo arrancó eso. Fue un equipo que propuso, oiga, hagamos esto, fue un concepto, ¿cómo surge, de dónde surge este concepto que empezaron a iterar, supongo? Surge de una visión valiente y uno de los líderes de las tres compañías, en este caso el de Celsia, un visionario, pensando siempre tirando la pelota 1.000 metros adelante, llama a Sura y le dice, oiga, yo quiero eh, favorecer y contribuir con desarrollar más la movilidad eléctrica en Colombia. En su momento la movilidad eléctrica, pues hace 6 años, no es lo que es hoy. Hoy de cada 100 vehículos nuevos que se venden en Colombia, 23, 24 tienen tecnologías tecnoeficientes. 3% 100% eléctricos y el resto híbridos o híbridos enchufables. En ese momento esa cifra pues era muy bajita. Y los costos de los vehículos, en particular el costo de la batería, que es el costo más representativo de un vehículo eléctrico, era pues más del 60%. Hoy está en el 30, 35%, con lo cual ya hay paridad. O sea, la historia, digo, hoy es muy distinta, pero hace 6 años sí requería como esa valentía gerencial y esa visión de Ricardo Sierra en su momento, que llama, insisto, a Juan David de Sur y le dice, oiga, yo
voy a importar unos carros, pero yo no sé de carros eléctricos, ¿por qué no nos juntamos? Si usted me hace la postventa. Entonces, en ese momento yo lideraba el negocio de movilidad de Seguros Sur a Colombia, y cuando a mí me dice, Cami, ve y háblate con Celsia, que tienen una idea muy chévere, se van que pa' China a ver unos vehículos muy bacanos, que tienen un proyecto que se conecta con su core de negocio, porque sí o sí eso, la movilidad eléctrica va a demandar pues, más energía. O sea, si uno electrificara todo el parque automotor en Estados Unidos, yo no sé cuántas veces más de generación de energía se tendría que tener, de red, de transmisión y de generación, 10 veces más. Entonces, por eso digo yo una visión que es muy valiente, un visionario. Entonces nos fuimos para China, un primer viaje, así como a la semana. ¡Ay, Dios mío! Venga, pues vamos. Y nos fuimos y claro, pues de ahí hicimos otras dos visiones más. Los primeros vehículos que trajimos eran unas motos con carenaje súper vulnerables, eh, que no pasaron pruebas de seguridad, los chocamos y todo, y eso no. Pero fíjate que en un principio era una idea muy centrada en el producto, importar carros y vender carros. Es decir, un modelo centrado en el producto, un modelo a través de un comercio electrónico, muy digital. Yo me imagino, haciendo retrospectiva, mucho lo que es hoy Tesla, ¿cierto? Que uno pudiera como entrar a una página, configurar su vehículo y por 30, 35 millones acceder a un carro, comprarlo y en su momento hacer la competencia del Twizy, que valía 34.900.000 aquí en Colombia. En esa conversación, una vez comiendo arroz chino en una sala de juntas muy bacán, se sumó Bancolombia. O surge pues como el tema de decir, venga, Bancolombia está interesado en sumarse, porque ya empezábamos a tener otras conversaciones en paralelo y decíamos, ¿por qué no, por qué no juntarnos los tres? ¿Cierto? Con un objetivo en común y es favorecer el acceso a movilidad sostenible como servicio. Pero eso llegó después de entender que el modelo de negocio no era vender carros, sino hacer un alto en el camino, hacer divergencia, entender qué había en el ecosistema, qué problemas, qué oportunidades, y veíamos que el acceso, no la propiedad, es decir, consumir como servicio, era una oportunidad grandísima. Y de ahí surge lo que es hoy Mover, que básicamente es, oye, Santi, sé dueño de tu movilidad, no de tu vehículo, y vender movilidad como servicio. Y empezamos ya, obviamente, a cuantificar el mercado de servicios de transporte, movilidad en Colombia. Y yo creo que se requiere, en principio, esa valentía de tres grandes corporaciones, de que le den la oportunidad a un grupo de personas para que vayan y 100% de su tiempo actúen y piensen en clave de innovación, de desarrollar un nuevo escenario, sin límites, sin frenos, a ver qué sale y que a los 6 meses les lleváramos unas ideas mucho más concretas. Recuerdo haber hecho un Shark Tank, hicimos un Shark Tank con ellos y entonces de 60 ideas que teníamos, presentamos cuatro y de esas, o cinco y de esas nos dijeron, bueno, listo, vámonos con tres y le pusimos a eso pues un líder, tres POs y empieza. Hoja en blanco. En eso también es importante como aprenderse a saborear la hoja en blanco y abrazar esa incertidumbre de no saber por dónde empezar. Y entonces así empezó, no sabemos por dónde empezar ni cómo, hoja en blanco, y, y empezamos con 5 ideas, terminamos en tres, y hoy después de 5 años, después de 4 años, el mes pasado cumplimos 4 años de haberla lanzado al mercado, pero un año antes la gestamos como proyecto. La lanzamos el junio de 2020, en plena época de inmovilidad, porque estábamos encerrados en COVID, lanzamos una Mover, una marca de movilidad. Eso culturalmente nos ha dado mucha capacidad de resiliencia, ¿cierto? Porque al principio lo que creíamos que iba a ser, que íbamos a vender movilidad, nosotros, imagínate, todo el mundo encerrado no se movía. Esa es como manera resumida la historia de Mover. Ahí hay una parte muy importante, Cami, y es, uno es la alineación. A veces, muchas veces se dice que en una organización ni siquiera están alineados internamente. Entonces, alinear, o sea, colaborar con el ecosistema para hacer esto a mí me parecía surreal casi. O sea, como qué bonito ver a tres compañías poniendo capacidades en conjunto para lograr algo. Eso me parece increíble.
Pero lo segundo es, hay un liderazgo y se asigna un tiempo, ¿sí? O sea, unas personas como se saca de la operación, porque muchas veces lo que pasa es que las personas que están emprendiendo siguen operando otras cosas y no termina siendo ni lo uno ni lo otro. Ah, sí, hagamos doble clic en esa parte, o sea, ¿cómo fue? ¿Seleccionaron a cuántas personas? ¿Cómo lo seleccionaron? ¿Por qué crees que te escogieron a ti? A ver, lo primero que tú dices ahorita de ecosistema, Luis Miguel Zapata, que es uno de los cofundadores también de Muy Buen Ambiente de Bancolombia, el vicepresidente de ecosistemas de Bancolombia, tiene una frase que dice que esto no es de ecosistemas, sino, no es de ecosistemas, sino de ecosistema, de trabajar juntos y de colaborar y aprender a pensar y actuar en clave, en este caso, de tres. Eso fue fundamental desde el principio. Los tres líderes de las tres compañías delegaron la responsabilidad en tres personas, yo era una de ellas, de que nos sentáramos, tomáramos café juntos, conversáramos y redactáramos como un documento que eran como las premisas de la alianza. Eso fue fundamental desde el inicio, tener como un objetivo claro, qué problema buscábamos resolver y el modelo de negocio que quisiéramos que salía de ahí, qué tendencia eh, o a qué oportunidad le pegaba, ¿cierto? Muy rápido construimos esas premisas. Yo te voy a hablar de algunas. La primera era que uno más uno más uno no fuera 3 sino 111. Eh, por ponerte un ejemplo. Y eso pues ha definido los rasgos culturales de Moveland, ¿cierto? De poder poner al servicio las capacidades de estas tres organizaciones y desde la humildad, que esto fuera pues más allá. Lo otro es que tuviéramos como mucha transparencia y mucha confianza entre todos. Y a partir de allí lo que hicimos fue un documento con unas premisas, unos fundamentales, una hoja, no más, por un lado, una página. Y presentamos esas ideas y entonces lo que nos dieron los tres líderes, bueno, listo, está bien, creemos un mecanismo con unos recursos, pongamos talento humano, pero eso sí, 100% dedicado al proyecto, porque en estas etapas de incertidumbre, si usted tiene personas parcialmente dedicadas, zapotean en todo y no terminan haciendo nada. Pues por eso es que digo yo que se requiere valentía gerencial y capacidad como de mucho patrocinio y de tener, como dicen las abuelitas, el arrocito en bajo, ¿cierto? Como intentando madurar de nuevas ideas de negocio. Muy rápidamente le dijimos a esto hay que ponerle pues un líder. En ese caso fue una líder, una persona, se llama Carolina, una tesa, venía de Bancolombia, y Sura y Celsia tuvieron la humildad y la capacidad de aceptar que en ese momento esa era la persona con mejores capacidades y había esa disponibilidad. Y de ahí cada equipo, cada compañía puso unas personas y lo que establecimos fue un comité operativo conformado por tres personas de las tres compañías, yo era una de ellas, y darle mucha confianza y capacidad para ejecutar a este equipo, es decir, dejarlo ser y hacer eh, en un principio, ¿cierto? Con esa paciencia de saber que, ¿cierto? Aquí había una oportunidad, pero había que estudiarlo. Y eso pues es vaya y estudiala. Y nos vemos y tenemos unos checkpoints mensuales y, y cuando tengamos mayor claridad de lo que va a ser lo que tiene que ser esta convergencia, pues vemos qué recursos necesitas y así tal cual pues, ¿cierto? Al principio un equipo muy reducido, pero sí con una persona 100% dedicada como líder. Le fuimos poniendo recursos, personas, tiempo, herramientas y también distintas áreas de las organizaciones al servicio de esa iniciativa, cuando había más claridad, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo vamos sobre qué vehículo jurídico vamos a crear esto? Entonces hicimos un patrimonio autónomo. Entonces, claro, las áreas legales de las tres compañías, las áreas contables, las áreas financieras, las áreas, etcétera, etcétera. Pero sí se dedicó talento humano 100% a la iniciativa y fue creciendo a medida que se veía como menor incertidumbre de las ideas o mayor certidumbre. Mira que, y eso es lo otro, habilitar el mecanismo jurídico, o sea, y es, ¿cómo va a ser esto? Sí, o sea, ¿qué apuestas, qué recursos necesitamos para madurar? Y ahí entonces va la siguiente fase, o sea, empiezan 6 meses, hay unas oportunidades, y ¿cómo fue ese roadmap de, bueno, listo, ¿cuándo vamos a salir al mercado? ¿Cuál va a ser esa propuesta inicial?
Cuéntanos esa transición de desarrollo a mercado. Teníamos 3 ideas, a cada una le pusimos un PO, había una de esas, 2 de esas 3 ideas que tenía más incertidumbre y que requería más estudio de lo conceptual y entender, pues, si había una oportunidad. Eh, y las otras 2 sí eran un poquito como más evidentes de si eventualmente si las ejecutábamos, pudieran llegar a tener como impacto más rápido en la monetización, ¿cierto? Entonces le creamos como un cronograma a cada una, pero a medida que fuimos descubriendo, ¿no? O sea, requirió eh, mucha capacidad de salir a buscar pues, qué había en el mercado, de entender, de hacer pruebas de unos primeros test y validarlos con el mercado. Eran 3 ideas. La primera era que hoy existe, que es eh, una forma disruptiva de hacer alquiler, o más bien a través de suscripciones diarias, mensuales, semestrales y anuales, ofrecer movilidad sostenible. Esa era digamos, menos desafiante porque vamos hay un mercado ya existente, y nosotros, nuestra propuesta, digamos, buscaba como, eh, de alguna manera, como poner otras reglas de juego, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del renting tradicional, nosotros hacerlo sin cláusulas de permanencia mínima, o sin penalidades, sin estudio de crédito, una tarjeta de crédito, con una licencia de usted en 5 minutos poder tener un vehículo eléctrico para favorecer su movilidad, ¿cierto? La otra idea era, veíamos nosotros en su momento, con el ejemplo de tener las 3 corporaciones, las 3 tenían unos desafíos grandes porque le daban vales de taxi a los colaboradores para que se movieran entre sedes o para desarrollar el giro ordinario de sus actividades o de sus operaciones. Muchos colaboradores consumían vales de taxi físicos para desplazarse. Y eso tenía unos desafíos grandísimos. El primero y más importante era la trazabilidad financiera, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí hay un problema claramente por resolver. Esas 2 iniciativas fueron, digamos, más evidentes porque le podíamos poner tecnología para resolverlo, y la otra era crear un Mobility as a Service que fuera capaz como de sugerir la mejor recomendación en función de tiempo, costo, seguridad y capacidad de disfrute para ir de un sitio A a un sitio B, con las 3 iniciativas. Pues, pero muy concreto es cada una con un cronograma, con un PO, un Product Owner, y les pusimos pues como una persona de apoyo para en principio entender de qué tamaño era la oportunidad, qué problema pudiéramos resolver, hacer unos primeros mockups y prototipos de cuál pudiera ser la solución, ir a iterarla. eh, y a medida que íbamos avanzando, íbamos descubriendo que necesitábamos recursos para hacer pruebas con el mercado, ponerle, para desarrollar marketing, para desarrollar plataforma tecnológica, para desarrollar un activo digital, etcétera, etcétera. Y ahí nos fuimos yendo. Cami, ahí en ese momento, cuando estaban presentando los proyectos, eh, tú mencionaste que te preguntaban por tamaño de la oportunidad, no te estaban preguntando ROI, o te preguntaron ROI en etapa tan temprana. No, no, mucho de tamaño de oportunidad, y que pudiéramos hacer evidente que esas soluciones sí resolvían un problema. Creo que ese era más el enfoque, sin querer decir que cada iniciativa en algún momento, ya muy rápido, nos tocó obviamente hacer un caso de negocio, ¿cierto? Con proyecciones basadas en supuestos, sin lugar a dudas. Eh, pero después de haber iterado un poquito más y ya incluso haber hecho unos primeros prototipos y ponerlo en el mercado. De acuerdo, de acuerdo. Y eso te iba a preguntar, ¿cuándo salió Boomerang? ¿Qué era? Al mercado con 3 ideas, una que era el alquiler, pues, el modelo de suscripción diario, mensual, anual y semestral con vehículos en micromovilidad, patinetas, bicis, motos y carros. Entonces, claro, trajimos el primer lote de bicicletas y patinetas y ahí mismo nos encerraron en pandemia. Entonces eso fue difícil. Ese era un modelo de negocio más B2C, que generaba la demanda en digital, pura gestión de funnel en digital, algoritmos para adquirir demanda, gestión de funnel, etapa por etapa y al final cierres, en principio asesorados por WhatsApp, una compañía, un modelo de negocio directo consumo.
Pero como nos encerraron rápido, eh, hubo que cabrillar, ¿cierto? Entonces la segunda idea era, como te decía, conectarnos empresariales y darle la posibilidad a los colaboradores de las empresas que ya se vale físico, no era físico, sino digital. Y lo que hicimos nosotros fueron dos cosas. La primera, creamos unas estaciones compartidas de bicicletas y patinetas eléctricas y las pusimos en las sedes de las corporaciones y a través de una plataforma tecnológica donde, eh, hacerte cuenta los modelos públicos de bicicletas compartidas, pero en una comunidad cerrada, ¿cierto? ¿Cuál comunidad cerrada? La de la empresa y una aplicación de usuario en donde el colaborador se ingresaba con su correo electrónico y asociaba cada trayecto a un centro de costos. Iba a la estación con un QR, habilitaba el vehículo y empezaba su desplazamiento. ¿Cierto? Con el tema de la ARL, los seguros embebidos, la asistencia y todo. Pues de esa forma pudiéramos como la empresa se ahorraba un dinero porque no tenía que darle vale de taxi al colaborador y fuera de eso la trazabilidad de viaje iniciado, viaje terminado, kilómetros, CO2, huella y aportes como la descarbonización a través de una plataforma que empoderaba a las personas de talento humano y de finanzas de la organización. Y el segundo tema fue que dijimos, oiga, pero si ustedes tienen vales de taxis es porque tienen convenios con empresas de taxis, ¿cierto? ¿Por qué no nos dejan que nosotros en Uber nos integremos con la empresa de taxi y hagamos un front digital tipo aplicación móvil al colaborador tipo Uber, en donde el colaborador si necesitaba un taxi, pues entraba a la aplicación de Uber, decía dónde estaba, para dónde va, llegaba un taxi con quien nosotros nos integrábamos y empezaba el trayecto. Cuando finalizaba el trayecto ponía el centro de costos, si es que el trayecto era un trayecto laboral y la empresa lo asumía al 100%. Si era un trayecto más personal, también le damos la posibilidad de un link de pagos y ahí empezábamos a consumir materia prima de cada uno de los socios, en este caso de Sura, perdón, de Bancolombia, la plataforma de procesamiento de pagos, de Sura el seguro, etcétera, etcétera. Y así salimos y alcanzamos a orquestar alrededor de 250 mil viajes de taxi en pandemia, porque muchas empresas, entre ellas Sura, le daba a sus colaboradores, en especial a los de ayudas diagnósticas, IPS, a los que estaban, profesionales de la salud que estaban en plena época de pandemia, salvando vidas y cuidando vidas, la posibilidad de que viajaran en taxi para efectos de tener más tranquilidad, que sus familias tuvieran más tranquilidad, menor probabilidad de contagio, y esos viajes los orquestamos a través de Moja. Y a hoy, ¿cómo ha cambiado? Y la tercera es la que te decía de, pues, de un sitio A a un sitio B. A hoy, eh, mm, Porque entiendo que la tercera no salió. no escaló, no fuimos capaces, nos tocó matarla. O sea, ahí también, como dicen, muy tesos y normalmente digamos, es, es menos desafiante tener esa capacidad de tener personas de generación de iniciativas como iniciativistas, pero terminalistas es más difícil, ¿cierto? O sea, como cerrar las cosas, porque pues, nos aferramos emocionalmente, etcétera. Pero sí, rápidamente descubrimos que la tercera no tenía posibilidad de escalar, era muy costoso y además implicaba tener un ecosistema de integraciones tecnológicas muy grande. Y la segunda la hicimos y hasta hace más o menos 2 años la cerramos como un Hard Choice. Dijimos, esto es un negocio interesante, pero es un negocio de Q muy chiquito, de P muy pequeño, con lo cual escalar es muy difícil, con unas implicaciones operativas, tecnológicas y de actualización tecnológica y de activos muy grandes. Y un desgaste en el proceso comercial muy grande para escalar. O sea, lo que máximo que fuimos capaces era tener como 20 estaciones, como en 15 corporaciones, en 15 clientes corporativos. Pero pues tener, no sé, 5.000, 10.000 estaciones, eso era, digamos, muy complejo. Entonces, matada. Y nos quedamos con lo que es hoy Mubra, que es un modelo de, de suscripción, de movilidad eléctrica por suscripción. Ok. Mira que algo que a mí me sorprendió mucho, Cami, es cuando tú nos contabas un poco cómo, en qué momento empieza a ser da positivo y demás y todo lo que ha pasado. O
sea, obviamente muchos experimentos, sí, muchos pivots, mucha confianza, em, pero pero no sé si a ti te dijeron: "Camilo, explore la oportunidad", o hasta cuándo hay esto, cuándo, porque obviamente hay unas presiones y unos intereses No, pero detrás. debo hacer una precisión. O sea, Moverán, entonces lanzan el 2020 y en plena pandemia recorre ese camino un año, año y medio después y ya se da cuenta que su negocio y en el negocio en el que puede escalar es este en el que está. O sea, con lo cual llevamos más o menos 2, 3 años de facturación, pero que después de haber cumplido 4 años. Pero todavía no llegamos a punto de equilibrio, o sea, todavía números rojos, números verdes no tenemos. Y ese es uno de los grandes desafíos, ¿cierto? De eh, cuánto tiempo aguantan, o sea, porque es un tema, ¿cierto? De, de ir generando, cuidando esa confianza inversionista a través de mostrar con cifras, datos y hechos que hay tendencia, ¿cierto? Y que no se pierde. Y claramente de estar en el balance entre lo que antes, unos años, era esa pedida de dinero para que crecer muy rápido, sin tener en cuenta, digamos, como los unit economics o u otro tipo de métricas más asociadas a rentabilidad. Entonces, dando balance entre eso y ir creciendo juiciosamente. Sigue siendo un desafío para nosotros. Nosotros, a pesar de que venimos creciendo, este año, por ejemplo, corte de junio, venimos creciendo todos los meses un 8 o 9% versus el mes anterior y 70% versus el año anterior. No obstante eso y de tener casi 3x en clientes, etcétera, todavía no llegamos a punto de equilibrio y eso genera de todas maneras Claro, unos desafíos. Y porque de todas maneras, ya después de 3, 4 años tú tienes pues menor incertidumbre en el mercado. Ya deberías tener obviamente product market fit, o deberías tener por lo menos pues, unos avances más grandes en ese sentido, ¿cierto? Eh, entonces no es fácil eso, ¿cierto? De, eh, yo diría como que esa generación de confianza se logra como con mucha transparencia, como, como con estar permanentemente informando y haciendo muy visible como las dinámicas y las siglas del negocio, para que nada sea por sorpresa, ¿cierto? Nada sea por sorpresa. Y luego está la capacidad de ejecución, ¿cierto? Uno de los grandes desafíos, yo diría, tal vez el más importante de hacer intraemprendimiento en medio de una gran corporación es descorporativizarse, porque tú requieres un mindset distinto en velocidad, en autonomía, en, en apetito de riesgo, en digamos, aversión al riesgo, en estructuras distintas, más líquidas, más flexibles para contratar, para esto. Tú no, no sé, en esas grandes corporaciones hay procesos, hay políticas, hay controles SOX, hay mucha vigilancia, claro, porque están inscritas en bolsa o porque... Y aquí tú necesitas ambientes más flexibles, más, digamos, mucho más prácticos para probar si algo, pues, pudiera eventualmente tener o no aceptación de mercado. Entonces, todo eso sí requiere, pues, un índice de capacidad de descorporativizarse. eso te iba a preguntar, Cami, ¿cómo fue ese paso de mundo corporativo a mundo startup, pues sí, startup intraemprendedor de crecimientos del 8% mensual? ¿Cómo fue esa transición para ti? Fascinante, fascinante. Eh, pues obviamente depende de cada personalidad y de cada estilo y de cada persona, ¿cierto? O sea, mm, tener un equipo o liderar un equipo todos cachete rojo, buena brotada, con alto índice de adaptabilidad, comprometidos a muerte con el propósito. El color de nuestra marca es morado y yo digo mucho que a los movers pues les corre, la sangre no es roja sino morada. Entonces eso es bacano, o sea, ha sido fascinante también descubrir, no hay, no es mejor este mundo ni peor, simplemente son distintos, ¿cierto? Descubrir cómo hacer empresa desde cero, cómo llegar a unas facturaciones, empezar
a crear ese modelo y empezar a ver, a crecer tu pipeline, a tener eso. En una gran corporación normalmente lo que pasa es que como llevan 70, 80, 100 años, cuando uno entra en la corporación a uno le toca normalmente administrar las herencias. Sí, le toca crear nuevos modelos de negocio y nuevas realidades, pero es mucho más de administrar la herencia y no dejarla morir, ¿cierto? Y eso no está mal ni está bien. Y contribuir a revitalizar y darle frescura a esos portafolios, a esos productos con nuevas iniciativas. Pero en el contexto en donde pues ya hay un tren que viene. Pues, por eso digo administrar la herencia. En esto, cuando tú tienes hoja en blanco de cero, hacha y machete para que crees, es literalmente crear algo de cero. Y crear algo de cero y empezar a verlo, ¿cierto? Crecer con todas las afugias. Eh, yo te doy un ejemplo personal. Yo en mi vida laboral en un corporativo, yo nunca, pues no, por lo menos no me correspondía a mí, ¿cierto? Estando desde un área de negocio, por ejemplo, revisar el flujo de caja. Hoy en hora lo reviso 3 veces al día. Entonces dije, la caja es el líquido de la compañía, ¿cierto? Entonces, claro, aprendes de unas cosas, entonces intelectualmente es muy, muy enriquecedor porque toca navegar y sumergirte en procesos que normalmente cuando estás en una gran corporación, pues tienes apoyos, áreas transversales y múltiples herramientas. Genial, Ahí es estoy donde de uno sabe, acuerdo. como dices al principio, nadie sabe lo que es estar de un jugo de mandarina en una finca, vuelve y juega con esa expresión diciendo todo lo que se necesita de los procesos para poder servir a un cliente o para poder... El costo de servir a un cliente, hacer una empresa de cero, si le vuelve más, digamos, es más evidente conocer esos procesos. Ha sido fascinante descorporativizar, crear algo de cero y tener la posibilidad de, de configurar un equipo de trabajo, inyectarle cultura, la mística y wow. Pero en ningún Du- momento mejor ni peor, o sea, pero te gusta este camino, sí, tú lo pues, dijiste, es muy chévere, ¿no? Es muy retador, es muy estimulante intelectualmente y profesionalmente, mucho, porque crear empresa es tal vez, pues es un aporte a la sociedad grande, o sea, generar empleo. Y fuera de eso, si la empresa tiene un propósito que conecta y resuelve algo y es cotidiano, pues pasa uno, ¿cierto? Y entonces, nada, aprende uno a valorar todavía mucho más desde la empatía los bemoles, las vicisitudes, el esfuerzo, las dificultades que se tiene para crear una empresa en Colombia, ¿no? no es para nada fácil. Uno ahí entiende a los empresarios que eso es realmente un reto. Camille, ¿qué es lo que te sientes más orgulloso que has logrado en Boomerang en el tiempo que has estado en ese proyecto? Mm, Pues yo diría como el trabajo en equipo, de ser capaces de seguir conectándonos y conectándonos más con el propósito, de crear cultura y de cuando yo veo a los equipos de trabajo, todos, por ejemplo, no sé, tenemos pues, nuestro backlog y hay pues iniciativas o priorizando o poniendo pues uno de los temas con un problema a resolver. Todos como cachete rojo, buena brotada y vamos con toda y a muerte y vamos que sí se puede. Eso me parece pues muy enriquecedor y haber fortalecido distintos procesos, porque los resultados llegan como consecuencia de fortalecer esos procesos. Pero si me preguntas, uno es cultura, seguir viendo la marca eh, en la cotidianidad, en las calles. Wow, eso me pone a mí también pone los pelos de punta de un mueran en la calle, que me quiere salir el corazón. Eh, sí, mira que en estos días ya llegamos como a 120.000 visitas mensuales a nuestro sitio web, que es nuestro comercio electrónico. Eso pues, no sé, para un comercio, para poner ejemplo, para el éxito, para el de uno, eso pues no es nada, eso es nada, o sea, con 100 millones de visitas al año o 200 millones de visitas al año, con, nosotros somos un comercio electrónico, o sea, en el modelo B2C capturamos demanda y la redirigimos a nuestro sitio web y desde allí alquilan.
Entonces ya tener pues claro. 120.000 es haberle subido la marca, el volumen a la marca, intentarla poner de moda y en ese desafío estamos. Eso nos enorgullece. Tremendo. ¿Y a dónde quieres llevar a Boomerang en 5 años? ¿No? ¿Qué debería estar Ahora, a pasando? 5 años, hacer una plataforma de movilidad que ofrezca el vehículo, la carga como servicio, movilidad eléctrica, no en Colombia, sino en Latam, no con 1.000 carros, sino con muchos más vehículos de más gamas y revolucionar la forma como se hace, eh, como se accede a movilidad eléctrica en Colombia y Latam. Esa es nuestra visión. Uy, tremendo. Me hace, me da, como decía una compañera de trabajo, pecho mentolado, como ver esos casos de éxito realmente. Y ahí te pregunto, Camil, si una organización quiere intraemprender, ¿qué no debería hacer? ¿Qué no debería ser? Vea, yo creo que en tener una visión de largo plazo y, y, y tener mucha claridad que las coyunturas pueden naturalmente eh, tentar a la organización de suspender, eh, vuelve y juega como esa valentía gerencial y esa visión de tener como arrocitos en bajo para ir, porque las organizaciones permanecen, los seres humanos son los que vamos evolucionando, con lo cual a la organización hay que todo el tiempo pensar en cómo darle frescura y revitalizar su portafolio, porque los ciclos de vida de los productos, de las soluciones, de los servicios, pues, ¿cierto? Y cada vez las tendencias hacen que naturalmente tú tengas que mantener vigente esos productos para que sean relevantes. Entonces, no suspender ante cualquier coyuntura o invierno macroeconómico, porque naturalmente existe de entrada eh, hacerlo en alianza con otros. eh, Cuida un poquito de eso porque pues una cosa es yo con yo, y entonces tengo, digamos, es menos difícil tomar la decisión de frenar una iniciativa, pero cuando estoy casado con uno o dos más, pues me da un poquito más de pena porque el otro no necesariamente está en la misma coyuntura que yo. Es tener muy claro desde el principio eso. eh, no dedicar personas temporalmente. eh, no hacer visible esas iniciativas y no hacerle seguimiento. Creo que son cosas que uno no debería hacer. En estos días, escuchando la historia de cómo nació Buenia, y Buenia nació en el año 2015 con checkpoints mensuales, ¿sí? Y hasta ahora se lanzó. Entonces, no perder como el rigor en eso, en que el business as usual, pues sí, pero estas nuevas canillas requieren paciencia, valentía y requieren aguante, capacidad de aguante. Y eso tiene que ser claro desde el inicio. Entonces se requiere alineación con la Junta o alineación ¿cierto? Con distintas instancias del gobierno en una corporación para que se le dé el patrocinio necesario. ¿Cierto? Yo haría una recomendación, crear estatutos de cero, por ejemplo, en, en una, cuando te decía ahorita que nos pusimos de acuerdo en unos fundamentales, en unas premisas y demás, llevar eso ya a un eh, o sea, a una minuta distinta, pues a un documento, llámese estatutos, llámese eh, pues, ya un MOU u otro tipo, pues como de mecanismos. Eh, Porque uno, como en todo, tiene la probabilidad de ser exitoso, pero también mucho más alta la probabilidad de fracasar, ¿cierto? Y eso pues las estadísticas todas las muestran. Todo eso. ¿Cuántas startups son capaces de sobrevivir al año 2 3 o 4? ¿Cierto? Son muchas menos las que son capaces de seguir adelante ¿cierto? Eh, que las que fracasan. Son muchas más las que fracasan que las que logran
salir adelante, con lo cual es muy probable que haya que apagar, desinvertir, cerrar, etcétera, y es importante como una recomendación y aprendizaje. Eh, y luego está el gobierno corporativo desde el principio, cómo le vas a hacer seguimiento, cómo van a tomar las decisiones, cómo le das autonomía al equipo, cómo evitas que las decisiones sean muy consensuadas, porque entonces se te ve afectado el time to market, se te ve afectado una serie de cosas. Eh, Cami, si pudieras tomar como el carro de Volver al Futuro, el de Marty McFly, a ese momento que estabas iniciando en este reto en Boomerang y te pudieras dar un consejo, ¿qué consejo te darías? Ay, Dios mío. Bueno, ejercitar más la capacidad de terminar cosas o de cerrar cosas, como de los hard choices, pues como de tomar decisiones de si por aquí no es darnos un tiempo y si no, no fue y seguir con la siguiente. Eh, en este intraemprendimiento, fortalecer el gobierno corporativo no solo con la mirada corporativa, sino con terceros emprendedores, startuperos que mindset distinto. O sea, no- haría lo mismo y es constituir una junta o unos comités, pero que los integrantes no sean solo miembros de los corporativos, sino personas externas, emprendedores, startuperos o personas que hayan y estén emprendiendo, porque eso trae el mindset a la mesa derecho y también eh, estruja en el buen sentido a la corporación para sacarla de las zonas de confort y como nadie es profeta en su tierra, hacerle la vida más fácil a los que administran el negocio, que tienen que tomar otro tipo de riesgos, hacer otras iniciativas, etcétera. De pronto eso haría distinto, no me había hecho esa pregunta. Son buenas recomendaciones. Cami, una pregunta, ¿ese proceso lo hicieron con una consultoría, con una metodología? Nada. Estuvimos tentados a hacer unas consultorías, pero en estas organizaciones hay tanto talento y tanto conocimiento que dijimos, no, venga, aprovechemos el talento, aprovechemos el conocimiento in-house eh, y nos apalancamos. Cuando uno pues como hace aliado, en una alianza estratégica, favorecerte el conocimiento y la cultura de las otras organizaciones, eso es brutal, ¿cierto? Entonces, poner al servicio de esa iniciativa distintas metodologías de trabajo, distintos recursos, distintas herramientas, y demás, uy, capitalizar eso. Eso yo creo que y sabes algo, si me tocara iniciarlo de nuevo, no lo haría con una firma consultora. No, Ok. Tremendo. Sí, porque uno a veces ve los programas, pero lo que tú dices, ¿no? O sea, tú puedes tener la guía metodológica y todo, y eso no garantiza que va a tener éxito, porque también depende de muchos otros factores, el equipo, el mercado, muchas otras variables que uno no puede a veces ni siquiera mapear, ¿sí? controlar, sí. Ok, ok. Tenía esa curiosidad, no, y tremendo, porque muchas veces creo que un error común que pasa, o que a mí me pasó, es tratar de pedirle a negocios, o sea, ideas de negocios a personas que no eran business persons, que te podían dar una idea muy buena en su proceso o en lo que eran expertos, pero no una visión de un tamaño de mercado, o un go-to-market strategy, como sí, un intraemprendedor, literalmente, es como, sí, esa persona que puede emprender dentro de una organización, y creo que para eso sí ahí es como de los perfiles más difíciles que hay, que es encontrar un emprendedor dentro de una corporación, que seguro hay muchos, pero que esté suficientemente alineado a los intereses para que pues se quede acá y que pueda desarrollar ese proyecto y llevarlo a feliz término, que por el otro lado, pues uno conoce las ventajas de si yo lo hiciera solo, pues no tengo abogados, no tengo
las capacidades de Bancolombia, y es más poner el proyecto encima del interés personal, ¿no? O sea, cómo es la mejor manera de poder lograr esto. Eh, Cami, en estos 4 años, ¿en qué momento? Ahora, ahora también Dime. hay otros desafíos. Por ejemplo, llega un momento en donde para seguir haciendo escala se necesitan otros mecanismos en donde estas corporaciones no están tan acostumbradas. No sé, ejemplo, ¿cómo comprometes al colaborador para que sea parte del proyecto y le duela más el proyecto? Otro modelo de incentivos, o mecanismo de incentivos. Generalmente ahí pues es vesting, ¿no? Como uno, por ejemplo, eso es raro, no sé, me acabas de hacer pensar en una corporación, O hablar por de eso. hitos, o por hitos ir buscando un modelo en donde también, eh, no sé, hayan unos reconocimientos, unas remuneraciones variables o otros incentivos adicionales, no solo económicos, pero sí yo creo que eh, esa apertura de decir, venga, en algún momento, inclusive en algún momento, si nosotros vamos a traer un socio inversionista tercero, ese socio inversionista u otro inversionista, tipo VC o un fondo, etcétera, ese inversionista va a estar más eh, naturalmente, dijéramos, va a fluir más si le inviertes a las personas y al talento más que a la vida, porque eso es lo que pasa. Entonces, si las personas y el talento no tienen una conexión con el negocio, eso probablemente pudiera generar como rechazo, ¿cierto? Pero yo creo que cada día trae su afán en la medida en que eh, cada modelo de negocio, en este caso, lo del de Moverland, todavía no hemos visto como ese paso de decir, venga, otro socio, aunque siempre ha existido la apertura para recibir y siempre y cuando nos tire la pelota adelante, pero yo creo que esa flexibilidad, al menos mental desde el inicio, se tiene que tener. Y eso es un punto importante, o sea, explorar otro episodio de modelos de compensación, o sea, ¿qué alternativas hay? ¿Cuál puede ser? Porque no creo que haya una receta única de cómo mantener en un intraemprendimiento al equipo, así bien engaged, bien comprometido. Cami, en este tiempo desarrollando Boomerang, ¿en qué momento te has sentido remando en Arequipe? Te mando en Arequipe todos los días, a chin machete todos los días. Eh, intelectualmente y profesionalmente ha sido más desafiante buscar cómo sí. Los cómo nos han sido menos desafiantes. Eh, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, poniendo de acuerdo, no solo, o sea, no solo, digamos, como perfeccionando, ajustando nuestra propuesta de valor, ajustando nuestro modelo operativo, etcétera. O sea, desarrollando tecnología, integrando plataforma, aplicaciones, etcétera. O sea, todo eso también internamente, o sea, eh, consensuando decisiones, eh, todo, todo eso implica, como dices tú, remar en Arequipe, ¿cierto? O sea, ser muy asertivo en cómo comunicas, en cómo hacer visibles las cosas desde la transparencia, cómo monitorear los equipos, eh, cómo sortear. Una startup, yo creo que se diferencia, es más proclive a tener éxito si se declara como un amante de los problemas y un ente que está permanentemente buscando problemas. Entonces, remar en Arequipe para una compañía que está apenas naciendo y saliendo, eso es lo más natural del mundo. Y uno debería llegar a la oficina todos los días diciendo, bueno, ¿qué problemas hay hoy? Y saborearse, y aprenderse a saborear eh, que la función de uno es conversar, conectar puntas, conectar personas, conectar
pero al final resolver problemas. Es decir, y irte a la cama, acostarte tranquilo y decir, hoy resolvimos, wow, resolvimos 10 problemas. Maravilloso. ¿Sí? Ese es Y un no, un y gran no, motivación. y no evadirlos porque naturalmente somos humanos, pues a veces, ¿cierto? No, digamos, no somos como tan, vamos a ponerle agenda a esa intención. ¿Cuál intención? Buscar problemas. Y un pilar cultural de la compañía debería ser, ¿cierto? Somos buscadores de problemas. Y de soluciones, ¿no? No, claro, porque cuando tú estás buscando problemas, pues para buscar problemas tú tienes que sí o sí desarrollar el espíritu y el mindset en tu equipo de estar haciéndote preguntas permanentemente, ¿cierto? ¿Por qué sí Boomerang? ¿Por qué sí con Boomerang? Es una pregunta que yo me hago todos los días. ¿Por qué sí? Si yo fuera un usuario, ¿por qué sí con Boomerang? ¿Por qué sí con Boomerang? Y no con la competencia. ¿Por qué sí? Bueno, ahí hay problemas. O sea, pues se encadenan problemas. Uy, tenemos que arreglar la página web. Uy, la plataforma de procesamiento de pagos está cayendo. Uy, la identidad. No estamos en unos procesos para medir bien la identidad y aumentar el grado que hay un riesgo material. O sea, sí. Pero buscadores de problemas, pero declarado organizacionalmente. Excelente, Cami. Bueno, no, Cami, te quería agradecer. Ya vamos a cumplir el tiempo y de verdad, gracias porque lo que te decía cuando escuché la historia de Moverán, cómo se alinearon tres organizaciones para sacarlo, pues para mí es un ejemplo. Para mí también permite tener muchos aprendizajes para las organizaciones que están iniciando estos caminos, que sepan qué significa, que hay una buena oportunidad, pero también qué significa desde las apuestas y lo que se quiera hacer. Y me gustaría que les dejaras un mensaje final a a las personas que están remando en Arequipe, que pues acá ya lo hablamos, es del día a día, pero que que no lo disfrutan tanto como tú. No, remar en Arequipe, a ver, desde el tema de intraemprendimiento, agradeciéndote la invitación, es un honor para nosotros compartir estas experiencias, eh, una visión y una capacidad de ejecutarla. Mm, cuidar, cuidar y desarrollar tu equipo y cuidar la caja, como tres pilares importantes. Y, y contar con el privilegio y la suerte, así como hemos contado nosotros, de tener líderes visionarios que te dejan ser y hacer. Y eso de entrada te permite que la capacidad intelectual de los equipos y su motivación por descubrir y crear nuevas realidades aflore y uno como ser capaz de articular todo eso. Eh, pero una visión y una mucha capacidad de ejecutar, cuidar y desarrollar el talento y cuidar mucho la caja. Es un MBA en una frase. Cami, gracias para todos. Ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe. Por favor, vayan a Boomerang a revisar lo que hacen. Es demasiado interesante. Hay patinetas, bicicletas, motos, carros que no se llaman carros, sino biplazas. Pronto tendremos más oferta de vehículos, toda eléctrica o al menos con impacto sostenible. Eh, en 5 minutos, www.moveran.com está solucionando tu problema de movilidad. Ese, Nos pasa mucho que, como en Colombia, muchos años cuando promocionaba en Colombia, es decir, en turismo, Colombia, el único riesgo que corres es quererte quedar. Eh, y la gran mayoría de personas que nos conocen dicen ustedes, wow, yo no sabía que ustedes existían, no desfallezcan. Y eso es lo que nos motiva día a día.